Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Vengo corriendo, déjame agarrar un poquito de aire. Ay, disculpa por la llegada tarde. Vamos a dar inicio al programa Volviendo a la Palabra. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y hoy otra vez no pudo acompañarme mi esposa, así que otra vez no vamos a poder recibir tu llamada. Pero si quieres comunicarte con nosotros, enviarnos un comentario, te voy a dar nuestras líneas de comunicación. Hoy vamos a estar disponibles para mensajitos de texto en el celular 818-252-8607 para mensajes o para WhatsApp. Te lo repito, es el 818-252-8607. También si quieres mandarnos un correo, el correo electrónico es volviendoa.dios@hotmail.com. Te lo repito, volviendoa.dios@hotmail.com. Nuestra página de internet, por si quieres buscar prédicas pasadas, es volviendoalapalabra.com. Y también tenemos Facebook, si quieres buscarnos ahí. También nuestro Facebook es Volviendo a la Palabra. Y bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Ya estoy agarrando ahí un poquito de aire. Ya no estoy para andar corriendo 2 pisos por la escalera. Pero vamos a comenzar. Hace 2 semanas, si estuviste con nosotros, terminamos de leer y de estudiar las cartas de Pedro. Y antes de cambiar de libro, la semana pasada, comenzamos a estudiar la vida de Pedro. La vida de Pedro. Yo toda la semana he estado leyendo los pasajes de la vida de Pedro y en verdad es una vida muy, muy rica, de mucho aprendizaje para nosotros, para los cristianos. Por lo regular, Pedro se ve opacado por la vida del apóstol Pablo. Pablo escribió más. Pablo es el que enseña en la Biblia más doctrina. Pablo parece un caso atípico porque parece casi perfecto. Si te fijas, la historia del apóstol Pablo es su conversión y ahí sí hay un gran contraste porque primero perseguía y mataba a cristianos. Después en Hechos 9 se ve cómo se encuentra con el Señor, cómo el Señor lo tumba del caballo y enseguida se convirtió en el apóstol 12, como decíamos la semana pasada, y salió a predicar, salió a enseñar, fundó iglesias, fue misionero, etc. Es impresionante lo que Dios hizo con el apóstol Pablo. Y aunque parece milagroso, que claro que sí lo es milagroso, pero no fue de la noche a la mañana. Lo que pasa que Pablo, que la Biblia no registra mucho cómo fue su cambio, no registra cómo fue su transformación personal. Pero claro que también fue un proceso, claro que también fue paso a paso. Pablo dice en Filipenses 3:12, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, prosigo a la meta, dice en el 3:14. Así es el cristianismo. Es un proceso, es un camino, un avanzar, un perseverar. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar es mantenerse en crecimiento, seguir creciendo siempre, seguir aprendiendo, seguir santificándose, seguir luchando. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. El cristianismo no se acaba, el cristianismo no hay jubilación del cristianismo. Más adelante Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Cuando ya estaba por terminar, dijo, he acabado la carrera
y he guardado la fe. Entonces, aunque la Biblia no registra mucho cómo fue su cambio, sí registra que también fue paso a paso, también fue un proceso, una carrera, dijo aquí Pablo. Y eso es lo primero que tenemos que saber los cristianos. El cristianismo es un caminar, es un crecer. Cuando nos convertimos, es solo el inicio. La meta no es la conversión, ese es el inicio, es la salida. De ahí en adelante es cuando Dios comienza a tratar con nosotros. ¿Cómo es ese tratar de Dios? ¿Cómo es ese cambio? Eso es lo que nos enseña más la vida de Pedro que de cualquier otro. Pedro es alguien más parecido a nosotros, a todos. Pedro se encontró con Jesús. Pedro caminó con Jesús. Pedro fue enseñado por Jesús. Y sin embargo fallaba y seguía fallando, como tú y como yo. Se equivocaba y se volvía a equivocar. Si te fijas, así somos nosotros. Somos más parecidos a Pedro que a Pablo. Así trabaja Dios, así como se ve con Pedro, así trabajó con Pablo, así trabajó con todos, así está trabajando contigo y conmigo. Y la vida de Pedro en la Biblia tiene mucha enseñanza sobre eso. Vamos a empezar. La semana pasada vimos la primera vez que aparece Pedro es en Mateo 4:18. Y es precisamente cuando Jesús lo llama por primera vez, ¿te acuerdas? Dijimos por primera. La semana pasada vimos que hubo otro llamado, un segundo llamado. Pero esa vez, ese segundo llamado, ahí Pedro sí dejó todo. Ese segundo está en Lucas 5. Cuando Jesús lo llama haciéndole un milagro, llenándole las redes de peces. Bueno, después del encuentro de Pedro con Jesús, si sigues buscando, en Mateo 8:14 aparece cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Si sigues buscando, en Mateo 14:23, ahí hay un pasaje importante. Mateo 14:23 en adelante. Dice que despedida la multitud, Jesús subió al monte para orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, la barca donde iban los discípulos. Mas Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se asustaron y decían, es un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En el 14:28 dice, y entonces le respondió, ¿quién crees? Pedro, siempre Pedro. Y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudó Pedro, pero caminó en las aguas. La historia de la humanidad solamente refleja dos hombres que han podido caminar sobre las aguas. Uno, desde luego, Jesucristo. Y otro, aunque se hundió después, caminó por las aguas, Pedro. Ese era Pedro. Pedro podía caminar sobre las aguas y enseguida hundirse. Pedro podía decir, no te voy a fallar, y enseguida fallaba. Pedro le dijo, a la muerte iré por ti. Pero cuando le preguntaron, negó al Señor. Pedro pudo decirle, eres el Hijo del Dios viviente, para enseguida, segundos más, minutos más adelante, renglones más adelante, caer de tal forma que Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Ese es Pedro. Y en cierta medida, así somos todos. Y Dios tiene la misma bendición de Pedro para nosotros. Nosotros un día le dijimos, te voy a seguir, pero nos la pasamos hoy sentados en la banca de una iglesia. Nosotros un día le dijimos, ya no te voy a fallar, y sin embargo, como Pedro, seguimos fallando. Nosotros le dijimos, esta vez sí voy a predicarles, vas a ver, voy a ir. Pero cuando llega el momento, siempre nos acobardamos. Un día le hicimos una promesa de dejar un pecado en particular
Y lo hicimos por un tiempo, pero volvimos a caer y quizá peor que antes. Así era Pedro, así somos nosotros. Por eso es uno de los mayores ejemplos de lo que trata la vida cristiana. Cómo comienza, pero principalmente cómo sigue, cómo debe continuar. Pedro es ejemplo de cómo el Señor nos quiere transformar y nos transforma. Hoy muchas personas se han estancado en el momento de su conversión, en el momento del encuentro con Jesús, de su llenura, todo lo que implica, pero creen que es todo hoy. Pedro te dice, no es así. Pedro es la mayor muestra de eso. Porque hoy a veces nos enseñan que la conversión ya es todo y nos dicen, ya fuiste salvo y salvo para siempre y ya no necesitas hacer nada. Pero la Biblia dice que después de aquel día comenzó o tuvo que haber comenzado tu periodo de santificación. Y si no logras santificarte, dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Aunque digas, pero es imposible ser santo. Sí, pero el camino es con Él. Y para Dios nada es imposible. Hay que caminar, hay que santificarse. Este mundo está lleno de Pedros. Tú y yo somos uno de ellos. Un día yo le dije, te seguiré a donde vayas. Pero enseguida caigo. Un día le dije, hágase tu voluntad. Pero cuando llegó la prueba, quería decirle, pero ahorita no, o mejor siempre no. Eso somos. Ese era Pedro, ese era. Porque después, si te fijas en la Biblia, parece haber dos Pedros distintos. Más adelante lo que hicimos cuando leímos sus epístolas es un Pedro diferente, es un Pedro maduro, seguro en la fe. Cuando ves a Pedro en el libro de Hechos, para empezar lo ves predicar. Vemos a un Pedro valiente, que ya no tiene miedo. ¿A qué hora se le quitó ese miedo? Vemos a un Pedro que ahora sí estaba dispuesto a dar la vida por el Señor. Es decir, en el libro de Hechos y en sus epístolas, vemos a un Pedro, ahora sí como quisiéramos ser todos, como debemos de serlo, un Pedro más parecido a Cristo. Vemos en la Biblia, atrás, ahorita vemos a Pedro queriendo evitar el sufrimiento, vemos a Pedro que le dice al Señor, de ninguna manera eso te acontezca. No sabía que el sufrimiento era malo. Pedro pensaba como cualquier mundano, como hoy muchos cristianos. De ninguna manera eso te acontezca, el sufrimiento es malo. Pero más adelante en sus epístolas, en 1 de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Gozaos en la prueba, dice Pedro. Pero no era Pedro el que negó al Señor por miedo a padecer. ¿Cómo llegó a esta fe? ¿Cómo llegó a este nivel? Esta es la fe que salva. ¿Cómo llegó a esta fe? ¿Dónde la compró? ¿Dónde se compra la fe? ¿Dónde se consigue? ¿Cómo le hizo Pedro? En Hebreos 12:2 nos dice cómo se le hace. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el que da fe y Jesús es el que la va completando, la va perfeccionando. Eso es lo que significa consumador. Es un don la fe. Él es el que nos la da y luego Él mismo la perfecciona. Dice en Hebreos 1:1, dice Hebreos 11:1, perdón, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve, esa es la clave. Esa es la clave, esa es la fe. Jesús nos da la fe. ¿Cómo se adquiere? Lo primero que necesitamos es la palabra de Jesús, la palabra de Dios. No hay fe si no hay palabra en que creer.
Hoy hay mucha gente que dice, yo sí creo y nunca ha leído la Biblia. La pregunta es, ¿en qué crees? No se puede creer en Jesús, no se puede tener la fe que salva sin leer la Biblia. Juan 7:38 dijo el mismo Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Hay que estudiar la Escritura. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ese es el primer paso. No puede haber fe si no hay palabra. Y después de leer palabra, después de estudiar palabra y decimos que la creemos, ¿cómo sabemos que sí tenemos la fe? No basta leer palabra. No basta decir que la creemos. Hay que creerla de verdad. ¿Cómo vamos a saber nosotros que ya la creemos de verdad? Ahí es donde Jesús viene la segunda parte. Jesús nos envía pruebas. Por eso es la palabra, pruebas. ¿Qué nos está probando? La fe. Jesús nos manda pruebas. Dios nos manda situaciones, problemas, sufrimientos. Pero todo es para ir formando esa fe, para que vaya creciendo. Todo viene de parte de Dios, de su soberanía. Lamentaciones 3:37, graba este versículo, hay muchos que hablan de esto. Lamentaciones 3:37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hoy hay muchos que dicen esto, contradiciendo la palabra. ¿Quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande? Hoy hay muchos. Pero dice el 3:38 de Lamentaciones, de la boca del Altísimo ¿no sale lo malo y lo bueno? Es decir, lo malo y lo bueno viene de parte de Dios. Las pruebas vienen de parte de Dios, pero las pruebas no son malas, tienen un propósito hermoso, tienen un propósito eterno. A ti que estás en prueba, Dios te quiere hablar hoy. Dice Primera de Pedro 1:6 y 7. Primera de Pedro 1:6 y 7 dice, en lo cual ustedes se alegran, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, Dios te va poniendo pruebas para que cuando venga la hora de estar frente a nuestro Dios, nuestra fe sea para salvación y no sea una mentira, no sea un engaño. La prueba es para que nuestra fe crezca. Entonces, desde ahí, ¿quién prueba nuestra fe? Hoy hay quien dice que el diablo manda las pruebas. El diablo quiere salvarnos entonces. ¿Verdad que no es así? Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia y etcétera. Pero dice, hay que tener gozo cuando te halles en prueba. Cada situación, cada dificultad, cada prueba, cada sufrimiento, la fe va creciendo, la fe se va fortaleciendo. La fe es como un músculo, entre más se ejercita, más crece. La fe tiene tamaños. ¿De qué tamaño es tu fe? Ahorita vemos en Mateo 14:31 que le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Es decir, Pedro al principio, como todos, tenía poca fe. Pero después vimos que llegó a una fe grande. ¿Cómo llegó hasta ahí? A base de todas las situaciones que Dios le envió. ¿Cómo lo hace Dios con nosotros? Igual. Dios envía a nuestras vidas pruebas, enfermedades, sufrimiento, dolor, desempleo. Pero Dios quiere bendecirnos por medio de la prueba. ¿Te das cuenta? Ahora, si esto es una bendición, si la prueba es una bendición, ¿cuál será la intención del diablo? Quitarnos esa bendición. Y esto
Dice la Biblia, no es como te inventan los demás, que si es que el diablo quiere quitarte el gozo, es que el diablo quiere verte pobre, es que no, el diablo quiere que rechaces la prueba. Eso dice la Biblia. Mira, veamos la vida de Pedro en Mateo 16:21. Mateo 16:21, Jesús comenzó a decirles que era necesario ir a Jerusalén, que iba a padecer mucho, iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día. Dice entonces que Pedro lo tomó aparte y le dijo: Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Parece Pedro más bueno que Dios. Le dice: no sufras, yo no quiero que tengas sufrimiento. Pero Jesucristo le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es Satanás el que quiere que no pases por la prueba. Escúchalo bien. ¿Te acuerdas cómo tentó a Jesús en el desierto cuando ayunó y tenía hambre? Dijo el diablo: di a estas piedras que se conviertan en pan. Eres hijo de Dios, no debes pasar hambres. Eres hijo de Dios, no debes de sufrir. ¿Lo has escuchado? En tu iglesia lo has escuchado. Tu pastor te dice esto. Mientras que la palabra de Dios, nuestro Señor, dijo: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren. ¿Cuál de las dos es palabra de Dios? ¿No debes de sufrir o eres bienaventurado si sufres? Hoy estas doctrinas abundan. Mañana es lo que más se va a escuchar aquí. Dios no nos quiere enfermos. ¿Cómo nos va a querer enfermos? Y gritonas y pastoras. ¿Pastoras? O sea, para empezar, ya con ser pastoras, ya están fuera de la voluntad de Dios. Pero, y luego declara sanidad sobre tu vida, decreta que eres sano. ¿Quieres que ore por ti? Ven, yo oro. Espíritu de cáncer, sales en el nombre poderoso de Jesús. Y te confunden y dicen: oye, es que dijo que en el nombre poderoso de Jesús, si es cristiana, ¿verdad? Pero en realidad lo está minimizando. Está pensando que Jesús puede obedecer al hombre, y ya no al hombre, a gritonas, a payasitas que vas a escuchar. ¿Vas a sufrir? ¿Tienes cáncer? Cancela esas palabras, rechaza esa enfermedad y tantas cosas diabólicas que hoy enseñan en las iglesias, que aparentan ser cristianas. Personas, pastores que aparentan ser cristianos, que se disfrazan de ovejas, como dijo el Señor. Y hoy te enseñan a que huye de la prueba, sácale la vuelta al sufrimiento. Pero si te das cuenta, con la Biblia, eso es lo que quiere el diablo. ¿Por qué quiere que evites eso? Porque no llegarás al cielo. Busca en tu Biblia. Busca en tu Biblia. Yo no quiero que me creas a mí. Ve y lee Hechos 14:22. Hechos 14:22 dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ahí andan otros diciendo: no, pero la tribulación, esa no es para nosotros. Acuérdate que el rapto y que la moneda y que el chip y la tribulación, no, el Señor nos va a raptar antes. Dijo Pablo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. El cristiano tiene que pasar tribulaciones. Pero ¿a quién le crees tú? ¿A Dios o a endemoniados disfrazados de predicadores? ¿A quién le crees? A los que te dicen: declara sanidad, yo decreto que la enfermedad se va. Espíritu, yo te ato, te desato y te echo 10 nudos y te lanzo al fondo del infierno. ¿A quién le crees? ¿A quién le crees? Dice Hebreos 12:11: es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. ¿Sabes qué dice? Yo no estoy diciendo que no duele. Hoy más que nunca sé de qué te hablo. Duele, se llora, se sufre, pero no por eso las pruebas son malas. Dios está haciendo algo maravilloso. Dios quiere hacer algo grande y está usando las pruebas, el sufrimiento, el dolor.
Dice ahí Hebreos 12:11. No son causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, como decíamos ahorita. La fe tiene que ejercitarse para crecer. Dice, por lo cual levantad manos caídas, rodillas paralizadas, haced senda derechas para vuestros pies. Dice el 12:14, y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios quiere hacernos santos por medio de las pruebas. Escucha bien la palabra. Dios nos castiga. Sí, Dios nos castiga. Yo sé que te han enseñado que Dios no castiga, pero la Biblia dice que sí. Y no es malo, es lo mejor que nos puede pasar. Mira, graba estos versos. Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. No menosprecies la disciplina, es decir, el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Graba esas palabras. Disciplina y azota el Señor al que recibe por hijo. ¿Estás enfermo? Hoy te dicen, es porque te falta fe, o algunos piensan, es que Dios está enojado, no me quiere. Pero la Biblia dice lo contrario. Estás enfermo, es porque el Señor te ama. El Señor te disciplina, claro, por eso te corrige, porque te ama, para que no te pierdas. Eso es lo que dice la Biblia. Y hay quien dice, ¿a poco nos está castigando? El diablo en las iglesias hoy dice, no, Dios no castiga. Bueno, al diablo, muéstrale Hebreos 12:6. Dice, el Señor al que ama, castiga. Dice Proverbios 3:11, grábalos. Proverbios 3:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Jehová al que ama castiga. ¿Pero por qué me castiga? Cuando estamos en prueba, ¿pero por qué me haces esto? Y la respuesta del Señor es, porque nos ama, porque nos ama, por eso nos castiga. Mira, grábalo en 1 Corintios 11:31. 1 Corintios 11:31. Si nos examinásemos, no seríamos juzgados, pero somos juzgados. Somos castigados por el Señor. Mira bien ese versículo, grábalo, es lo más hermoso. Somos castigados para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, Dios me castiga hoy, pero lo hace por amor. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, yo me vaya con Él. Para que con su castigo hoy, para eso son las pruebas, para que hoy regrese a Dios, para que hoy te arrepientas. Aunque te digas cristiano. La historia de Job, ¿te acuerdas? Todo lo que tuvo que pasar. Todas las pruebas que tuvo que pasar. Y unos dicen, es que fue el diablo. Fue el diablo el que probó. Sí, pero mira, ¿a quién le tuvo que pedir permiso? Dios es el autor de todo. Y así lo dijo en Job 2:3. Jehová le dijo a Satanás, mira, ¿no has considerado a mi siervo Job, que retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste para que yo lo arruinara? Dijo Dios, yo lo arruiné. Eso es lo que dice Dios. ¿No le crees a Dios? Hay quien dice, no, es que Dios no es malo, Dios no arruina a nadie. Bueno, hay quien se cree más bueno que Dios, pero la fe es creer la palabra de Dios. Y Dios dice, yo doy y yo quito. Él dijo en Job 2, yo arruiné a Job. ¿Pero por qué lo hace? ¿Qué pasó con Job? Tienes que ir hasta el final del libro, cuando va a terminar la historia de Job. Job 42:4 dice Job, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y dice Job, es que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios quiere que te arrepientas.
Dios quiere tener un encuentro contigo. Yo sé que tú dices, pero ya soy cristiano. Escúchalo bien, necesitas arrepentirte. Pedro ya conocía a Jesús, pero le falló. Y necesitaba ser restaurado por Jesucristo. El Jesucristo de las segundas oportunidades. Es que esas doctrinas torcidas, doctrinas del diablo, hacen que te pierdas. Aunque seas cristiano, examínate y verás que hoy tienes pecado. Y la Biblia dice que el pecado lleva a la perdición, seas lo que seas. Si eres cristiano, es más, con más razón. Por eso Dios manda pruebas a sus hijos, precisamente porque son sus hijos y porque no quiere que se pierdan. Arrepiéntete. Siente el amor del Dios de las segundas oportunidades. Dios te quiere salvar. Oye, pero ya me salvó una vez. Dios te quiere salvar de nuevo. Muchos cristianos hoy necesitamos nacer de nuevo, otra vez. Nacer de nuevo, otra vez. Hoy las iglesias están llenas de cristianos que necesitamos salvación como la primera vez. Y Dios te la quiere dar hoy. Déjate salvar por el Señor. Por eso llama a sus hijos. Miren Apocalipsis lo que dice. ¿A quién habla cuando empieza? A las 7 iglesias. Es decir, a sus hijos. A sus hijos, a ti y a mí. Y mira lo que dice de lo que estamos hablando. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete, dice el Señor. Y sigue diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este verso es para cristianos. Este verso no es para mundanos como a veces lo usamos nosotros. Es para cristianos. Te está diciendo, estoy a la puerta y llamo. Por eso te reprendo, por eso te castigo. Te estoy llamando. Te estoy llamando. Si tú eres cristiano y estás en prueba, es porque necesitas salvación. Salvación. Lo que pasa es que nos han hecho daño con doctrinas que dicen, salvo, siempre salvo. Y si te vas así, vas a la perdición, mi hermano. Apocalipsis 2:4 nos dice, has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Vuelve a tu primer amor. Y estos versos tendemos a interpretarlos. Bueno, sí, dice que vuelva como era antes, cuando predicaba más, ¿te acuerdas? Cuando oraba más, era mi primer amor. Bueno, pero ¿y si no vuelvo? Pues no pasa nada. Salvo siempre salvo. Mi pastor me dijo que no la puedo perder. Eso es lo que me dicen los pastores. Pero ¿qué dice Dios, mi hermano? Eso es lo importante. Sigue leyendo ahí en Apocalipsis 2, dice, arrepiéntete. En 2:5 y haz las primeras obras, y después dice, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero ya era cristiano, sí, pero necesitas arrepentirte otra vez. Otra vez el diablo está haciendo estragos entre los que hoy se dicen cristianos. La gente se pierde por no leer la Biblia. Oseas 4:6 dijo nuestro Señor, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por falta de leer, por falta de estudiar. Las pruebas las manda Dios. Y las está mandando para que despertemos de nuestro letargo, para que huyamos del pecado, para que no nos acomodemos al pecado y digamos que al cabo no me puedo perder. Claro que te va a quemar. Para eso nos castiga, como vimos hoy. Te castiga aquí, hermano. Principalmente a sus hijos, con más razón y con más fuerza, a sus hijos. Mira, este verso es hermoso. Amós 4:11, quizás es de los que menos leemos. Amós 4:11. Dice el Señor, te castigué, dice, os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, pero no te volviste a mí, dice Jehová.
Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Le está diciendo que lo va a castigar. Y luego dice, ¿y por qué te he de hacer esto? Y porque te he de hacer esto, dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Así como hizo con Job, para eso castigó a Israel, para que vuelva al Señor como antes. Y para eso nos castiga a nosotros, para que volvamos otra vez a sus pies. Nos pone pruebas, pero con un propósito eterno. Quiere limpiarnos el pecado, quiere hacernos santos. Por eso dice Pedro en 1 de Pedro 1:6, ahora, por un poco de tiempo, tengas que ser afligidos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual se prueba con fuego, sea hallada en alabanza cuando se manifieste Jesucristo. Jesucristo. Por eso decía el salmista en el Salmo 119:71. Salmo 119:7:1. Bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos, para que aprenda a obedecer, para que sea santo. Eso dice la Biblia. Ten cuidado. Tú mañana vas a escuchar, ¿cómo va a ser bueno ser castigado? Dile, pues es que aquí dice la Biblia, pastora. Para empezar, ¿quién la nombró pastora? Pero eso dice la Biblia. Ahora resulta que pastorcitas saben más que Dios. Dios manda la prueba para darnos fe. Dios quiere crecer nuestra fe. Y eso deberíamos estar pidiendo y orando. Sí creo, pero aumenta mi fe. Sí creo, pero aumenta mi fe. Así intercedió Jesús por Pedro. ¿Te acuerdas? Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando por ti. ¿Para qué? ¿Qué oraste, Señor? ¿Ya lo ataste, Señor? ¿Ya lo reprendiste, Señor? No, Pedro. Vas a pasar la zarandeada, porque es por tu bien. Y yo estoy intercediendo para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Esa es la fe. Esa es la fe. ¿Sabes qué es la fe? ¿Sabes cuál es la definición? Ya leímos ahorita Hebreos 11. Pero mira, no hay mejor definición que la de Mateo 16, cuando le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Dice, me eres tropiezo. Y después dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La fe es poner la vista en las cosas de Dios. La fe es quitar la vista de las cosas del hombre, es quitar la vista de lo terrenal, es poner la vista solamente en lo espiritual. Esa es la fe que salva, esa es la fe que Dios quiere darnos, esa es la fe a la que Dios quiere llevarnos. La fe es lo que Dios le está cambiando a Pedro. La fe es la que Dios quiere darnos y después aumentarnos. Poner la vista en las cosas de Dios. Porque se hundió Pedro, ahorita que leíamos Mateo 14, que dice que caminó sobre las aguas. Pero dice en Mateo 14:30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Es decir, vio lo terrenal y dejó de ver a Jesús. Quitó la vista de su Señor y se puso a ver el viento fuerte. Ahorita Hebreos decía, es la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Esa es la fe, creerlo. Cuando Jesús le dijo, ven a Pedro, eso es todo lo que necesitaba Pedro. Él podía caminar sobre el agua, solo tenía que creerlo. Fe es ver eso, lo que no se ve, no creer lo que ves. Fe es creer lo espiritual, que el reino de Dios es más real que el reino que ven tus ojos. Lo que vimos ahorita en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, poner los ojos en Jesús. Dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa es la fe. Poner la vista en las cosas de arriba.
En cada circunstancia de tu vida, poner la vista en Jesús. El refrigerador está vacío. Mira más allá del refrigerador. Mira a Dios con sus tiernas manos cuidándote. Mira sus promesas: no te dejaré, no te desampararé. Nunca he visto un justo desamparado. Aunque el refri esté vacío, créelo. Él te asegura que comerás. La fe no es confiar cuando el refri está lleno. La fe es confiar cuando el refri está vacío. La fe es seguir viendo a Jesús, no mirar las olas, no mirar la tormenta. No mires tu bolsillo, no mires tu estado de cuenta, mira a Jesús. No mires tu enfermedad, no mires, mira a través de ella al Señor que tiene control y que está haciendo algo grande en tu vida. No mires solo a tu hijo o a tu familiar en el hospital. No mires todos los cables que tiene, no mires tanta manguera que tiene. Mira al Señor a través de tu hijo, de tu nieto, de tu familiar. Esa es la fe. No mires el recibo que no puedes pagar según tú. Mantente viendo al invisible, al todopoderoso, al que tiene control de esto, de más, de todo, de todo. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar los deleites del pecado. Tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así sostente. Esteban no miró las piedras, ni a la turba enfurecida. Dice Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu, puso los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esa es la fe. Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que no ven y creen. Mantente viendo al Señor. Está ahí. Míralo con los ojos del Espíritu. Dijo Pablo en 2 de Corintios 4:17 y 18. Esta leve tribulación momentánea produce en vosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Después dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque lo que se ve es temporal, pero las cosas que no se ven son eternas. Mantente viendo al invisible. No quites la vista de Jesús. Él está ahí. ¿Dónde está? Él está contigo. Él llora contigo. Isaías 41:10, esas son sus promesas. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Puedes creerlo, puedes confiar. Aunque las cosas se pongan peor, aunque las noticias sean peor cada día. Dice Isaías 43:1, así dice Jehová, creador tuyo: no temas, yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te ahogarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero escucha la promesa de Dios. Isaías 43:5, no temas, porque yo estoy contigo. No está prometiendo que te va a quitar la prueba hoy. No está prometiendo que te va a conceder salir de la prueba hoy. Está diciendo: no importa, dure lo que dure, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Y el Señor es fiel. En la Biblia se ve, por ejemplo, en Daniel 3, a los amigos de Daniel, cuando querían que adoraran una estatua, dijeron no y los echaron. Dice Daniel 3:23, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y Nabucodonosor fue a ver el horno y dijo a los de su consejo: oigan, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos dijeron: sí.
Pero dice Nabucodonosor: he aquí yo veo 4 que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Era nuestro Señor Jesucristo que está en medio del fuego. Es nuestro Señor Jesús que cumple sus promesas. Si pasas por las aguas, yo estaré contigo. Pero si dices: yo no quiero pasar por las aguas, entonces Él no está contigo. Entonces Él no está contigo. No aceptar lo que Dios quiere mandarte. El peligro de evitar la prueba, sacarles la vuelta, es el deseo del diablo. Que no aceptes la prueba. Que caigas llorando y rogándole al Señor: sácame de aquí, yo no quiero ser probado. Él dice: si pasas por el fuego, yo estaré contigo. No temas, yo estoy contigo, no temas. Vamos a pasarlo juntos. Pero si tú dices: yo no quiero pasarlo, Él no va a estar contigo. Eso es lo que enseña el pasaje de la viuda insistente. ¿Te acuerdas en Lucas 18 que los pastores te dicen: mira, pídele así, te lo va a dar? Pídele así y te lo va a dar. La viuda dice en el 18:4 que el juez no quiso hacerle justicia, pero después dijo: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, esta viuda me es molesta, le voy a hacer justicia. No sé que me agote la paciencia. Y dice en el 18:7 de Lucas: ¿acaso Dios no hará así a sus escogidos? ¿Se tardará en responderles? Dice: no, claro que les hará justicia, les va a dar lo que quieres. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, mira cómo termina el pasaje. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a hallar fe en la tierra? Dios no quiere que rehuyamos las pruebas. Dios hizo las pruebas para hacer crecer nuestra fe. Y no estamos solos en la prueba. Eso es lo más maravilloso. Él está con nosotros. Él está viendo. ¿Te acuerdas el pasaje de Abraham? Cuando va a sacrificar a su hijo Isaac, cuando levanta el cuchillo. ¿Y quién grita? El ángel de Jehová, Jehová mismo, Dios mismo. Le dice: no extiendas tu mano, porque ya conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste a tu hijo. Es decir, estabas viendo, Señor, yo he estado viendo tu prueba. Yo he estado a tu lado. Jeremías 20:11, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dios está conmigo, ¿a quién temeré? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nunca, óyelo bien, mi hermano, nunca estarás tan cerca de Dios como cuando estás en prueba. Nunca, nunca. Para eso hizo las pruebas, para encontrarnos con Él. Para eso hizo las pruebas, para sentir su abrazo. ¿Cuándo vas a sentir su abrazo? ¿Cuándo vas a sentir su consuelo? ¿Cuándo vas a sentir su amor? Si no es en la prueba. ¿Cuándo vas a conocer al Dios Todopoderoso? Si no es en la prueba. No rechaces la reprensión del Todopoderoso. Ora como oró Jesús: hágase tu voluntad. Dios te bendiga, mi hermano. Nos escuchamos el próximo jueves. Esto es ABC Noticias.